Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Bueno, yo lo he vivido eso en mi vida cotidiana también, no es que me ponga ahora la gorra de sociólogo para responder así. Yo Claro. cuando trabajaba en el Ministerio del Fomento, el asesor de la ministra, trabajaba con un compañero que me decía, cuando salíamos a comer fuera en la zona del nuevo ministerio, me decía, mira lo que pasa aquí. Y estaban parando la gente y él lo que hacía es que se ponía cerca de la policía le decía, ¿qué haces? Y dice, no, aquí viendo cómo trabajáis. Y me decía, no, es que en muchas cosas que decían los artículos es que paran discriminadamente, y lo que le está pasando a muchos inmigrantes que no han conseguido contrato, o sea, lo que decía el artículo, que se quedan en casa, que están asustados, que van por la calle con miedo, que no transitan por ciertas zonas, que no se creen con derechos. Claro. Y él mismo me decía, nuestros mismos compañeros en el ministerio nos estaban hablando, era el año 2008, de efecto llamada, o sea que la ideología esta de las detenciones responde a una demanda latente social que no es que empodere a los policías, pero sí los legitima. Claro. No es una cuestión de que los policías sean una clase racista por sí misma que acrecienta esa tendencia, que probablemente en cierto modo también lo sea, por deformación profesional, por orígenes, por puntos de vista, pero eso lo pueden hacer por una legislación, y esa legislación responde también a una mayoría social y a un clima, y todo esto del efecto llamada, de que la probabilidad es más alta en determinado grupo, pues lleva a que ese tipo de acciones que no son éticas y que va contra un par de artículos de la Constitución española y varios de la europea, pues se incumplan. Claro, pero por ejemplo estos controles policiales, que en principio están justificados, ¿no? Porque ellos justifican que cualquier tipo de... por controles, ¿no? Porque siempre se justifican controles policiales o estamos buscando un perfil. Además, ¿no? Legitiman, porque luego pueden haber dos cosas, ¿no? Hay inmigrantes que no tienen papeles y que luego pueden ser detenidos durante años, porque hay casos de personas que han estado 5 años, 3 años, y esto sí que está prohibido, bueno, está, digamos, vetado por los derechos humanos, ¿no? Y al final estamos hablando, no sé qué opinas tú, de un Estado, ¿no? Al final la policía es un micropoder, ¿no? Un brazo del Estado que está legitimando una violencia que va contra los derechos humanos. Bueno, ahí están los informes de determinados grupos, ¿no? Y yo creo que también calculan, o sea, también quieren influir sobre las expectativas del crimen. Como el crimen se ha enfocado en los últimos años como un cálculo racional por el cual el criminal potencial entrevé un beneficio mayor que el coste, lo que quieren es transmitir al criminal potencial que el coste va a subir, de modo que se desalienta el crimen. Si tú haces redadas de este tipo, selectivas, causan miedo, se cree que eso va a hacer que todas estas personas pues, tengan una propensión a delinquir menor, porque anticipan un coste mayor. Esas son las teorías de Gary Becker aplicadas, la teoría del acto racional aplicada al crimen. El criminal se le separa del entorno y se convierte en un acto racional que quiere maximizar beneficios y minimizar costes. Entonces lo que tenemos que informarles es de que los costes van a ser más altos. Detrás de eso están todos los endurecimientos de penas y reformas penales que hay desde hace 20 años. Lo que no se conoce es que hay efectos que pueden ser no solo lesivos para las personas por el hecho de ser personas y algo más que números, sino para la propia sociedad que quiere proteger y controlar de esa manera, que operan a modo de lo que se llama la profecía autocumplida. En los años 50, Robert Merton, que no era precisamente un hombre especialmente progresista, un sociólogo pues, con el método científico norteamericano, bastante pretendidamente aséptico, pero pro sistema, ¿no? Decía que el racismo sobre los negros, que entonces se llamaría de otra forma, producción de efectos negativos sobre los negros, que en la medida en que se les iban a identificar a ellos como criminales o como sujetos que iban a rendir menos, pues se les contrataba menos, se les castigaba más, y al final se orientan más a ese comportamiento. Porque si a mí se me castiga 7 veces por algo que no he cometido, también desde una orientación racional se me va a hacer menos costoso corromperme, porque al fin y al cabo ya soy negro o ya soy un delincuente. Eso pues
sin embargo no se aplica en la política española cuando se ha permitido que haya partidos vinculados indirectamente a bandas terroristas en el pasado que hagan política, porque claro, si les decimos terroristas ya, pues van a tener más incentivos para practicar el terrorismo. Y aparte que no han cometido delito alguno, político ni terrorista, ¿no? Entonces ese efecto también se produce. Claro. Que si tú a personas que no delinquen las tratas como si delinquieran y además tienen necesidades y además les creas fronteras interiores y las excluyes y les produces sentimientos de frustración, ansiedad, miedo, pues la respuesta No sé si puede... eso tiene un nombre exactamente, o sea, yo lo llamaría como efecto rebote. No sé si eso tiene un nombre como en sociología, ¿no? O en alguna... En como parte es que- la profecía autocumplida Ujú. de cómo, no sé, si tú tienes una pareja y tú tratas a tu pareja como mala, porque sabes, entre comillas, tú sabes que te va a engañar. Entonces cada vez que sale con los amigos, sabes que te va a engañar, siempre entre comillas. Y cuando vuelve te comportas como si te hubiera engañado. No es que ella te vaya a acabar engañando porque tú desconfías de ella, pero sí que va a hacer lo que va a acabar haciendo es dejándote. Claro. Entonces provoca una profecía autocumplida, que no es el efecto que tú quieres combatir, pero desde luego produce lo que podríamos llamar efectos secundarios. Claro. Produce un incremento en malestar mucho mayor y por supuesto no da oportunidades de integración, que además se conoce como una de las variables, la integración que más previene el crimen, entendido como desviación de la norma, ¿no? Entonces claro, esa exclusión, que puede tener muchos motivos, produce unos efectos Claro. sobre Sí, los es como un recordatorio, ¿no? De tú no perteneces aquí. Sí, pero no es cierto. No es cierto, claro, pero es como un... Una jerarquía y un orden, y usted tiene este sitio. Y eso nos pasa mucho. Esto eres. Eso nos pasa a todos los que somos, yo que sé, desde inmigrantes legales, han nacido aquí y te ponen en tu sitio, ¿no? Usted en este trabajo ha llegado ahora o tiene este rango. Pero eso, pues al final, bueno, pues son formas de control para mantener la jerarquía, porque se cree que va a haber un orden más estable, ¿no? Sobre todo en etapas como las actuales de alta incertidumbre, ¿no? Se endurecen determinadas leyes, ahora hay mucha polémica con la modificación de lo que es la ley de seguridad ciudadana, porque claro, la policía quiere seguir teniendo los medios que tenía desde 2012, cuando se hicieron muchos recortes sociales se reforzaron los medios para reprimir las protestas. O sea, al final, la policía son una serie de trabajadores, de funcionarios de servicios públicos que rinden con su trabajo una serie de servicios al Estado, normalmente relacionados con el orden social, que interacciona con otra serie de cambios económicos, políticos, relacionados con la inmigración. Entonces, claro, pues todo eso está ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que, no sé si sea un pensamiento un poco maquiavélico, pero creo que es evidente es que ese efecto rebote puede tener, y a veces me pregunto si lo hacen adrede, es decir, si lo hacen porque están buscando que haya más violencia y más porque Bueno, yo no además que ya, bueno, no sé, pero hay bastantes estudios, ¿no? Y creo que hay cada vez más conciencia sobre el efecto que produce esto, y aún así lo siguen haciendo. Y es como entrar, y no sé si... Yo creo que ahí había como una cosa que habría que buscar, lo que decían, no atribuya a la maldad lo que puede implicar a partir de la estupidez, ¿no? O la escasa cualificación de policías, de legislaciones o de ministerios, ¿no? Sí que es verdad que las manifestaciones así que se prevén de protestas muy gordas, sí que están los típicos agentes provocadores, que ha pasado, ¿no? Después del 15M había muchos, lo que llamábamos infiltrados, que van a las manifestaciones y están haciendo el doble de barbaridades que los manifestantes y desencadenan las actuaciones policiales, los porrazos, y eso normalmente sí que son técnicas de la policía para acrecentar las contradicciones y poner en marcha acciones represivas y acelerar. Lo que pasa es que eso, bueno, pues es una acción irregular que se hace para delegitimar la protesta, pero una cosa... Precisamente la idea de racismo sistémico pues hace pensar que no son actuaciones provocadas ni mucho menos planificadas, sino que reflejan una estructura social en la que, pues por decirlo claro, los negros, los gitanos de distintas procedencias tienen menos oportunidades que las personas nacidas aquí. Y igual que tienen menos oportunidades en el mercado laboral,
y en el acceso a la educación pues la tienen en la circulación urbana, porque están menos considerados en todos los aspectos, hay menos confianza en ellos, y si pues en el aspecto de la seguridad urbana o de la ciudad, pues van a ser los principales candidatos a delinquir, respondiendo a los estereotipos que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero no solo ellas, sino sus mandatarios, que pueden elaborar, iba a decir, libros de estilo, manuales de conducta, para modificar este tipo de cosas. No olvidemos que en España hubo una ley de vagos y maleantes, o contra vagos y maleantes, hace no sé si 35 años, que fue eliminada, que se perseguía pues, masivamente a los homosexuales y lesbianas, y eran vistos de una manera que no se ven ahora, ¿no? Y sin embargo, en este aspecto, pues esas detenciones hacen pensar que eso no se ha modificado de la misma forma. Y bueno, y eso no, en política nacional no es algo que se discuta demasiado. Sí que en la política municipal de Madrid hubo un debate con los manteros, ¿no? Y en Barcelona también lo ha habido. Sí. Ciudades más avanzadas, más abiertas. Y ha habido pues eso, de determinados protocolos, lo que veíamos en estos artículos de Fuenlabrada y demás, incluso en el Ayuntamiento de Madrid, pero en ese sentido no, que todo sigue parecido. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Corre